P de x igual a x al cuadrado más dx más c. Es la forma general de un polinomio cuadrático. En sí, cuando nosotros resolvíamos este polinomio cuadrático utilizando esta fórmula cuadrática, obteníamos dos valores, ¿sí? Usualmente dos valores. Los valores se suelen llamar x1 y x2, en sí son las raíces de la fórmula cuadrática, ¿sí? Son las raíces de esta fórmula cuadrática. En sí, estas raíces representan los valores de x que hacen que la fórmula cuadrática sea igual a cero. Por lo tanto, se define la raíz de una ecuación como el valor de x que hace que la función sea igual a cero, ¿sí? O sea, estos dos valores, x1 y x2, al momento de ser reemplazados en la función, van a darme un valor de cero en mi ecuación, ¿sí? Eso tienen que tener presente. O sea que si aquí, por ejemplo, en esta función, yo evalúo f de x1, esto va a ser igual a por x1 al cuadrado más b por x1 más c. Y esto tiene que ser igual a cero, porque x1 es la raíz de la ecuación, lo mismo con x2. También tengan en cuenta que otro nombre común para nombrar las raíces es ceros, por el simple hecho de que cuando son reemplazados en la función de donde se obtuvieron, me da el valor de cero en la función. Entonces, raíces y ceros implican lo mismo. Es decir, para encontrar raíces en una fórmula cuadrática, en una fórmula cuadrática, en un polinomio cuadrático podemos hacer uso de la fórmula cuadrática. Sin embargo, existen muchas funciones donde las raíces no se pueden determinar fácilmente. Para esto vamos a analizar algunos métodos numéricos que proporcionan medios eficientes para obtener la respuesta. A ver, continuamos. En sí, las raíces de ecuaciones aparecen en el contexto de diversos problemas y son frecuentes en el área de diseño e ingeniería. En sí, podemos indicar que existen un conjunto de principios fundamentales que se utilizan comúnmente en trabajos de diseño, como por ejemplo balance de calor, balance de masa, balance de fuerzas, balance de energía, leyes de Newton del movimiento y leyes de Kirchhoff, entre otros. En sí, tal como se indicó en la unidad previa, hay que tener en cuenta que las ecuaciones matemáticas o modelos matemáticos provenientes de estos principios se utilizan para predecir los valores de variables dependientes en función de las variables independientes y los valores de parámetros. Hay que tener en cuenta que en cada caso las variables dependientes representan simplemente el estado o desempeño del sistema, mientras que los parámetros representan... Un momento, por favor.
Disculpe. Entonces, hay que tener en cuenta que en cada caso de las leyes que mencioné, las variables dependientes representan el estado de desempeño del sistema, mientras que los parámetros representan sus propiedades o su composición. Entonces, un ejemplo de estos modelos es la ecuación obtenida a partir de la segunda ley de Newton para calcular la velocidad del paracaidista, donde recuerden que la expresión que obtuvimos es justamente la siguiente: velocidad en función del tiempo es igual a gravedad por masa sobre el coeficiente de arrastre del viento por 1 menos exponencial elevado a la menos c sobre m por el tiempo. Entonces, recordarán que la variable dependiente en este caso es la velocidad, el tiempo vendría a ser la variable independiente, la constante de gravitación, o sea, G, vendría a representar una función de fuerza, y el coeficiente de resistencia C y la masa M son los parámetros. Entonces, si conocemos los parámetros, podemos utilizar esta ecuación para predecir la velocidad del paracaidista como una función del tiempo, ya que G es una constante. En sí, estos cálculos los podemos llevar a cabo de manera directa, ya que la velocidad se expresa explícitamente como una función del tiempo, o sea, queda despejada en el lado izquierdo de la ecuación. Sin embargo, ¿qué tal si suponemos que tenemos que determinar o sea, no la velocidad, sino el coeficiente de resistencia del paracaidista, teniendo en cuenta la masa, ¿sí? Que tenemos una masa y lo queremos determinar para alcanzar una velocidad determinada en un periodo preestablecido? En sí, la ecuación como tal ofrece una representación matemática de la interrelación entre las variables del modelo y los parámetros. Sin embargo, no es posible obtener explícitamente el coeficiente de resistencia, ya que en esta ecuación despejar el parámetro C no es viable, si no se lo puede despejar de una manera sencilla. En estos casos, se dice que C está en forma implícita, y esto en sí representa un verdadero dilema, ya que en muchos problemas de diseño e ingeniería hay que especificar las propiedades o la composición de un sistema, el cual está representado por sus parámetros, para asegurar que esté funcionando de la manera deseada, ¿sí? O sea, representado por las variables. De este modo, a menudo estos problemas requieren la determinación de parámetros implícitos. En sí, la solución del dilema es proporcionada por los métodos numéricos para raíces de ecuaciones. En sí, para resolver el problema con métodos numéricos y determinar el parámetro C, resulta conveniente reexpresar la ecuación, ¿sí? De la velocidad. Y esto se puede hacer simplemente restando la variable dependiente b en ambos lados de la ecuación. O sea, si mi objetivo es despejar la velocidad, yo lo que puedo, perdón, es decir, despejar la velocidad y tener una función cuya variable dependiente ahora sea el coeficiente de arrastre. Lo que hay que hacer es restar en ambos lados de la ecuación la velocidad. De esta manera se cancelarían estas cantidades y la ecuación ahora pasaría a ser la siguiente. Aquí tendríamos gravedad por masa sobre coeficiente de arrastre por 1 menos exponencial elevado a la menos c sobre m por t, menos la velocidad evaluada en un tiempo particular. En sí, esta ecuación quedaría igualada a cero, pero si yo conozco la gravedad y la masa,
y el tiempo, así como también la velocidad, y la única variable desconocida es el coeficiente de arrastre. Entonces, en sí yo puedo especificar que esta es una función de la variable independiente, pasa a ser el coeficiente de arrastre. Así de sencillo. Entonces, una vez que nosotros resolvemos ¿sí? esta ecuación para un valor de c, básicamente lo que estamos haciendo es determinar qué valor del coeficiente de arrastre hace que esta ecuación sea igual a cero. Entonces, eso quiere decir que encontrarse en esta ecuación la convierte en un problema de encontrar la raíz de la ecuación, porque sería el valor que hace que la ecuación sea igual a cero. En sí, esto es lo que vamos a estar analizando en el transcurso de esta unidad cuando tengamos ecuaciones implícitas. Entonces, es bueno tener en cuenta, antes de continuar, algunos antecedentes matemáticos. En sí, hay que tener en cuenta que una ecuación algebraica está representada por la siguiente forma general, eh, donde aquí tendríamos un polinomio de grado n, mientras que las funciones trascendentales son funciones en sí no algebraicas, que son principalmente funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, y pueden tener estas formas que se muestran abajo. En sí, los polinomios son un tipo de funciones algebraicas, para que tengan en cuenta, donde el valor de n estaría representando el grado del polinomio. En sí, las raíces de ecuaciones, aquí tienen en cuenta que pueden ser reales o complejas. Y suelen haber algunos casos en que las raíces complejas de funciones no polinomiales son de interés. En sí es una situación poco común en polinomios. Por lo tanto, los métodos numéricos estándares para encontrar las raíces se encuentran en dos áreas de problemas relacionados, pero bien distintos, que vendrían a ser la determinación de raíces, de raíces reales de ecuaciones algebraicas y trascendentes, donde las técnicas se han diseñado para determinar el valor de una sola raíz real basándose en un conocimiento previo de su posición aproximada. Y también otra área vendría a ser la determinación de todas las raíces reales y complejas de polinomios, donde estos métodos que se han diseñado han sido diseñados especialmente para polinomios y determinan sistemáticamente todas las raíces del polinomio en lugar de solo una raíz real dada una posición aproximada. En sí, vamos a comenzar con lo que sería el estudio de los métodos cerrados. En sí, estos métodos aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecindad de una raíz. A estas técnicas se las conoce como métodos cerrados o métodos de intervalos, porque se requiere de dos valores iniciales para la raíz, para encontrar la raíz. Tal como su nombre lo indica, estos valores iniciales deben encerrar o estar a ambos lados de la raíz. En sí, los métodos que vamos a describir emplean diferentes estrategias para reducir sistemáticamente el tamaño del intervalo y así converger a la respuesta correcta. Iniciaremos analizando los métodos gráficos.
para representar tanto las funciones como sus raíces. Además, de la utilidad de los métodos gráficos para determinar valores iniciales, que es en sí algo bastante útil cuando podemos llevar a cabo una gráfica, nos ayuda a determinar valores iniciales. Estos también son útiles para visualizar las propiedades de las funciones y el comportamiento de los diversos métodos numéricos. En sí, un método simple para obtener una aproximación a la raíz de la ecuación f de x igual a cero consiste en graficar la función y observar dónde cruza el eje x, ya que donde cruza el eje x estaríamos ante la raíz o cero de la función, que hace que la función sea igual a cero. Eso origina un punto, que representa el valor de x para el cual se satisfacería la ecuación f de x igual a cero. Y en sí nos estaría ofreciendo la raíz de la ecuación. En sí, las técnicas gráficas tienen un valor práctico limitado, ya que no suelen ser precisas. Esto haciendo referencia a que estamos hablando de realizar el método gráfico a mano, ¿sí? De manera manual, porque si lo realizaríamos a través de una computadora, de una calculadora gráfica, sí sería bastante exacto, sería muy preciso. Sin embargo, si estamos realizando algún método gráfico a mano, estos se utilizan para obtener aproximaciones de la raíz, donde estas aproximaciones se pueden usar como valores iniciales en los métodos numéricos que veremos a continuación. En sí, las interpretaciones gráficas, además de proporcionar estimaciones de la raíz, son herramientas importantes en la comprensión de las propiedades de las funciones y en la prevención de las fallas de los métodos numéricos. Justamente aquí podemos observar algunas gráficas donde vemos algunas de las formas en las que la raíz puede encontrarse o no encontrarse en un intervalo definido por un límite inferior que lo vamos a denominar XL. El límite inferior en cada una de estas gráficas en sí lo podemos llamar XL y el límite superior de un intervalo lo podemos llamar XU. Esto estaría entre XL y XU. En sí, la figura, la segunda figura, la figura B, estaría representando el caso en que una sola raíz está acotada por los valores positivo y negativo de la función. ¿Sí? Aquí tenemos la raíz, o sea, justamente donde la curva corta el eje X, y esta se encontraría acotada por los valores positivo y negativo de la función. Sí, positivo por el hecho de que justamente este punto evaluado en la curva le corresponde una cantidad positiva de f de x, y acá es negativo porque este punto evaluado de la función le corresponde un valor negativo de f de x. Pero también vemos el caso de la figura D, donde f de xl, ¿sí? O sea, la función evaluada en xl y la función evaluada en xu, están también en lados opuestos del eje x, o sea, uno es positivo, el otro es negativo, y muestran no solo una raíz, sino tres raíces que presentan, o sea, que están en ese intervalo, tal como podemos contar. En general podríamos decir lo siguiente, que si f de xl y f de xu tienen signos opuestos, existe un número impar de raíces en dicho intervalo. En cambio, tal como podemos observar en las figuras A y C, si f de xl y f de xu tienen el mismo signo, ¿por qué el mismo signo? Porque ambos puntos, ¿sí? Ambos puntos
tienen el mismo signo en f de x. ¿Sí? Ambos son positivos aquí y ambos son positivos acá. Si ocurre que f de xl y f de xu tienen el mismo signo, podemos decir que no hay raíces o hay un número par de ellas entre esos valores. En sí, estas generalizaciones usualmente son verdaderas. Sin embargo, existen casos en los cuales no se cumplen. Por ejemplo, las funciones tangenciales al eje X. Y funciones discontinuas. Aquí vemos justamente una función tangencial al eje X, que como podemos observar esta curva, ¿sí? No corta el eje X, pasa por él, ¿sí? Se encuentra encima del eje X, en este punto, más acá sí lo corta. Y en la figura de abajo tenemos una función discontinua, que como se dan cuenta, entre este valor, ¿sí? Y este hay un salto. Tenemos una discontinuidad. En sí, estos vendrían a representar casos donde las generalizaciones mencionadas previamente no se cumplen. Recuerden que esas generalizaciones indican que si f de xl y f de xu tienen signos opuestos, existe un número impar de raíces. Y que si f de xl y f de xu tienen el mismo signo, no hay raíces o hay un número par de raíces. Entonces, en este caso, donde tenemos funciones tangenciales al eje x o funciones discontinuas, serían casos donde no se estarían cumpliendo estas generalizaciones. En sí, un ejemplo de una función que es tangencial al eje x vendría a ser una ecuación como la siguiente. Vamos a colocar acá. Vamos a irle a una calculadora gráfica. Y vamos a colocar una ecuación cúbica en factores. Aquí tenemos a una función cúbica, ¿no? Está nada más factorizada. ¿Qué podemos observar? De esta manera factorizada, a nosotros nos sirve para reconocer cuáles son las raíces de la función. En sí, tenemos dos raíces que son iguales y una raíz que es distinta. ¿Sí? Tenemos que el número 2 hace que dos términos de esta ecuación sean iguales a cero, mientras que el valor 4, el número 4, hace que nada más uno de estos términos, o sea, x menos 4, sea igual a cero. Pero en sí, x igual a 2 y x igual a 4 son raíces de esta ecuación. Matemáticamente, a x igual a 2, en este caso, se la conoce como raíz múltiple, porque hace que dos términos en la ecuación sean iguales a cero. En sí, la existencia de casos como este, ¿sí? Donde tenemos raíces múltiples, en sí puede dificultar el desarrollo de algoritmos generales que garanticen la ubicación de todas las raíces en el intervalo. Sin embargo, cuando utilizamos los métodos que veremos más adelante,
junto con los métodos gráficos, pueden llegar a ser de gran utilidad para buscar muchas raíces en problemas de ecuaciones que se presentan rutinariamente en ingeniería y en las matemáticas aplicadas. Tengan en cuenta que donde tenemos la raíz múltiple, en x igual a 2, a diferencia de x igual a 4, mi curva no corta el eje que ocurre en x igual a 4, corta el eje x como una raíz normal. En este caso, en x igual a 2 tenemos justamente una raíz múltiple y el comportamiento es distinto al convencional. Tenemos que la función es tangente al eje x. Y esto ocurre cuando tenemos una raíz múltiple par, porque cuando tenemos una raíz múltiple impar, ¿sí? Eh, el comportamiento es ligeramente distinto. También será tangente, pero cambia ligeramente en ciertos aspectos. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que me pide lo siguiente. Me dice que utilice el método gráfico para determinar el coeficiente de resistencia C necesario para que un paracaidista de masa de 68,1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros por segundo, después de una caída libre de 10 segundos. Tengan en cuenta que la aceleración de la gravedad con la cual nos piden trabajar es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, aquí tendrían que utilizar esta ecuación, básicamente, y aplicando el método gráfico, determinemos lo que nos piden. Para esto pueden armar una tabla de valores, si la idea es que lo hagan a mano. Bueno, si pueden utilizar una calculadora gráfica, también lo pueden hacer. Si lo van a hacer a mano, pueden generar una tabla de valores, donde pueden evaluar distintos valores del coeficiente, ¿sí? Aleatorios, o sea, ustedes dan los valores de C, ¿sí? Hasta que encuentren un cambio de signo. Donde encuentren un cambio de signo quiere decir que estamos cerca de la vecindad, estamos cerca de la raíz. Nos encontramos en la vecindad de la raíz. Intenten desarrollar este ejercicio. Tienen 5 minutos.
Bueno, entonces vamos con la solución del problema. Aquí tenemos a la misma fórmula que les presenté previamente acerca de la velocidad del paracaidista. En sí, la fórmula original vendría a ser la siguiente. En sí, esta fórmula me indica la velocidad que tiene el paracaidista en el transcurso del tiempo. Ahora, la pregunta que nos hacen es determinar en sí el coeficiente de resistencia del viento, o sea, este parámetro C, que lo podemos ver en estos dos lugares en la ecuación. Despejarlo no lo podemos hacer. Entonces, sucede que me dan el resto de datos. Yo voy a conocer la masa, la gravedad, el tiempo son 10 segundos, y la velocidad en instante de tiempo son 40 metros por segundo. Entonces, aquí lo que se sugiere es simplemente igualar la ecuación a cero, ¿no? Podemos pasar la velocidad al lado derecho de la ecuación, o como les indiqué previamente, restar la velocidad en ambos lados de la ecuación, como se desee. En sí, hacer este paso va a ocasionar que nuestra, nuestra ecuación se iguale a cero. Nuestra ecuación se igualaría a cero, y teniendo en cuenta que todos los valores son conocidos, excepto el coeficiente de arrastre, yo puedo decir que aquí mi variable independiente es el coeficiente de arrastre, porque es la única variable desconocida, es la única que desconozco, el resto son conocidas. Pero tengan en cuenta que la ecuación es igual a cero. Entonces, justamente aquí lo que vamos a buscar es el valor de C que hace que esta ecuación sea igual a cero. Y para esto podemos hacer uso de simplemente una tabla de valores, tal como se muestra acá. Podemos comenzar de 4 en 4, eh, evaluando distintos valores del coeficiente de arrastre. O sea, yo doy arbitrariamente el valor de C para ver dónde hay un cambio de signo. Y justamente podemos notar que el cambio de signo ocurre entre 12 y 16. Una vez que encuentre el cambio de signo, yo lo que puedo hacer es comenzar a evaluar valores intermedios dentro de estas cantidades, hasta verificar dónde mi función es igual a cero. Así podemos llevar a cabo esta gráfica. Vamos a una calculadora gráfica. Vamos a colocar aquí la ecuación. Tengan en cuenta que no puedo colocar C como la variable independiente, sino que coloco a X. Aquí tendremos la expresión f de x igual a 668,06 sobre C por 1 menos exponencial elevado a la menos 0,14, 6843 por x menos 40. Aquí tenemos la respectiva curva y el valor donde mi curva
corta, en este caso el eje X, estaría siendo la raíz de esta ecuación. Justamente sería aquel valor donde después de 10 segundos tengo una velocidad de 40 metros por segundo. En sí, la raíz vendría indicada por el valor de 14.801, 10, 99, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente en esto consiste un análisis gráfico. Verificar dónde hay un cambio de signo en mi función. Y donde hay el cambio de signo, quiere decir que tenemos una raíz, ya que obviamente donde la función cambia de signo, quiere decir que en algún lugar de ese intervalo, donde hay cambio de signo, mi función va a cortar el eje X. Ahora, aquí se muestra otro ejercicio, donde me piden encontrar lo siguiente. Encontrar las raíces de la siguiente ecuación en el intervalo que va de x igual a 0 a x igual a 5. Y también podemos proceder con una tabla de valores, donde simplemente procederíamos a evaluar en f de x valores que irían desde 0 hasta 5 para encontrar las raíces. Pero en una función como esta, eh, estaría ocurriendo lo siguiente. Tengan en cuenta que es una función senoidal. Entonces, observen cuántas raíces tenemos. Aquí pueden observar. Miren cuántas raíces tenemos nada más en este intervalo de 0 a 5. Entonces, aquí podemos ver que en algunos casos el método gráfico no resultaría lo más eficiente. Obviamente, a menos que estemos con una calculadora gráfica, porque si lo estamos haciendo a mano, sería un poco complicado observar o determinar dónde mi función cortaría el eje X, si comienzo a desarrollar la gráfica de manera manual. ¿Sí? Ya que podemos notar que la función de manera sucesiva pasa por el eje X, se corta el eje X. Inclusive aquí se contarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí sería 13, 14, 15. 15 raíces tendríamos nada más en el intervalo que iría de 0 a 5. Sí, 15 raíces. Entonces, a menos que evaluemos bastantes números, podremos llegar a encontrar todas estas raíces. Entonces, en algunos casos, realizar una gráfica a mano para encontrar las raíces no sería la situación más práctica, porque también, si, como se dan cuenta, en este caso, si yo empiezo evaluando, por ejemplo, en 0 y luego elijo 2, ¿sí? O, por ejemplo, comienzo evaluando en 0, que observen que en 0 tenemos una raíz positiva, y luego evalúo en 1. Perdón, en 0 tenemos que la función es positiva y en 1 la función es negativa. ¿Sí? Cuando x es igual a 0, tenemos que la función vale 1, y cuando x es aproximadamente igual a 1, la función vale menos 1.5 aproximadamente. Entonces, aunque hay cambio de signo, ¿cuántas raíces hay? Hay 1, 2 y 3. Y esto va de la mano con lo que mencioné previamente, que como una regla general se puede indicar que cuando tenemos cambio de signo eh, en un intervalo de la función, hay al menos, perdón, hay raíces
eh, una cantidad de raíces impares. ¿Sí? En este caso tenemos tres. Son tres raíces. Ahora podemos continuar con lo que se denomina el método de la disección. En sí, cuando estuvimos analizando estas técnicas gráficas, podemos notar que f de x cambia de signo a ambos lados de la raíz. ¿Sí? Es como aquí pueden apreciar eh, en esta gráfica, si nos enfocamos en una de las raíces, por ejemplo, en esta, y vemos este conjunto de raíces. A la izquierda de esta raíz, todos los valores de la función son negativos. A la derecha de esta raíz, todos los valores de la función son positivos. ¿Sí? Obviamente me refiero en la vecindad de esta raíz. A la izquierda de esta raíz, todos los valores son positivos y a la derecha de esta raíz, todos los valores son negativos, ¿sí? Cercanos a la raíz. En esta raíz, todos los valores a la izquierda de la raíz son negativos y todos los valores a la derecha de la raíz en la función son positivos. Así que podemos notar que siempre en la vecindad de la raíz vamos a tener cambios de signo. Si donde hay una raíz, va a ocurrir que siempre va a haber un cambio de signo cerca de su vecindad. Entonces, de manera general, si f de x es una función real y continua en el intervalo que va desde xl hasta xu, y f de xl y f de xu tienen signos opuestos, o sea, se cumple la siguiente relación, que, bueno, en este caso lo podemos llamar xy y xy más 1, ¿sí? Si tenemos que f de xy y f de xy más 1, las multiplicamos y el resultado es negativo, o sea, menor que cero, entonces podemos decir que al menos hay una raíz entre xy y xy más 1. En sí, los métodos de búsqueda incremental aprovechan esta característica localizando un intervalo en el que la función cambie de signo. Entonces, la localización del cambio de signo y por lo tanto de la raíz se logra con más exactitud al dividir el intervalo en varios subintervalos. Así luego se investiga cada uno de estos subintervalos para encontrar dónde está el cambio de signo. De esta manera, lo que podemos sugerir, o sea, hacer es que el proceso se repite y la aproximación a la raíz mejora cada vez más en la medida que los subintervalos se dividen a intervalos cada vez más pequeños. En sí, el método de la disección, que también se conoce como de corte binario, de partición de intervalos o de Bolzano, es un tipo de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. Entonces, la posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del subintervalo, dentro del cual ocurre el cambio de signo. De esta manera, el proceso se repite hasta obtener una mejor aproximación. O sea, básicamente, en este tipo de método, realizamos lo siguiente. Si suponemos que esta es mi curva, ¿sí? Que justamente aquí hay un cambio de signo, yo lo que hago primero es definir un intervalo. Usualmente los límites del intervalo se denominan en XL y XU, ¿sí? L hace referencia a low y U hace referencia a up en inglés. Entonces, se define un intervalo, donde sabemos que este intervalo encierra la raíz. ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos a la función en XL, podemos notar que le corresponde un signo positivo, ¿no? F de XL es positivo, y si evaluamos a la función en XU, ¿sí? Esto va a ser negativo. Y eso me da a entender que si yo multiplico F de XL con F de XU, el resultado es negativo. Entonces, cuando se cumple esta relación, que F de XL por F de XU es negativo,
yo procedo con la búsqueda de la disección. Entonces, ¿en qué consiste la búsqueda de la disección? En que vamos a coger nuestro intervalo y vamos a dividirlo a la mitad, así de simple, solamente lo dividimos a la mitad. Dividimos a nuestro intervalo a la mitad. Digamos que la mitad que es justamente aquí. Esto lo vamos a llamar XR, donde XR va a ser mi primera aproximación a la raíz. Entonces, luego de esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si se dan cuenta, ahora, como he dividido el intervalo a la mitad, he generado dos subintervalos. Uno que va de XL a XL y otro que va de XR a XU. Entonces, para continuar con el proceso, yo debo elegir el subintervalo de la izquierda o de la derecha. Entonces, para definirme por cuál intervalo quedarme, yo lo que tengo que hacer es simplemente evaluar a la función en XR. Entonces, si yo evalúo la función en XR, en este caso particular, la función evaluada en XR es positiva, ¿sí? Como podemos observar, el valor que le correspondería a la función en XR sería una cantidad positiva para f de x. Entonces, luego de esto, lo que se procede a hacer es multiplicar f de xl por f de xr. Y si hay cambio de signo, quiere decir, o sea, si el signo es negativo, o sea, se garantiza que hay cambio de signo y por lo tanto la raíz se encontraría dentro del subintervalo de la izquierda. ¿Sí? Pero si no se cumple que f de xl por f de xr es negativo, básicamente estaría ocurriendo de que mi raíz se encontraría en el subintervalo de la derecha, o sea, entre xr y xu. Y aquí gráficamente lo podemos notar. Si yo defino este xr como la mitad, puedo apreciar de que justamente en el subintervalo de la derecha mi curva corta el eje x. No lo hace acá, lo hace aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir para la siguiente iteración? ¿Qué es lo que va a ocurrir para la siguiente iteración? Simplemente lo que pasa ahora es que yo tengo que definir o tengo que trabajar con el subintervalo que está encerrando la raíz. Entonces, simplemente para la nueva iteración, lo que estaría ocurriendo es que ahora XR se transforma en XL. ¿Sí? Ahora XR se transformaría en XL, XU sigue siendo el mismo, y yo simplemente procedo a trabajar de la misma manera que lo hice en el caso anterior. Así, esto implica que yo defino un nuevo subintervalo, ¿sí? Cogiendo la mitad entre XL y XU, mi nuevo XL y XU, digamos que la mitad es por acá. Este va a ser mi nueva aproximación a la raíz. Esto va a ser mi nueva aproximación a la raíz. Vamos a llamar esto XR1. Esta nueva aproximación a la raíz va a ser XR2. Y procedo a hacer el análisis de igual manera que lo hice en el paso anterior. O sea, aquí simplemente procedo a evaluar cuánto es la función en XL. Evalúo a la función en XL. Cuánto me quedaría aquí, positivo. Y evalúo cuánto es la función en mi nueva raíz. Aquí podemos apreciar que a la función en XR le corresponde un valor negativo, ¿sí? Como se dan cuenta en la intersección con la curva sería acá abajo, o sea, donde ya tenemos valores negativos de la función. Entonces, procedo a hacer el producto de fxl por f de xr, ¿sí? Y como se dan cuenta, positivo por negativo me da negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi raíz se encuentra dentro del subintervalo que iría desde xl hasta mi nuevo xr. Y eso implicaría que para la siguiente iteración yo descarto lo que se encontraría a la derecha de xr, así como hice con el paso anterior que descarté todo lo que se encontraba a la izquierda de mi primer xr. ¿Y qué es lo que va a ocurrir para la nueva iteración?
XL sigue siendo el mismo, pero ahora XL, el nuevo XL que encontré se transforma en XU. Y otra vez procedo a dividir el intervalo a la mitad para encontrar el nuevo XL. Y así continúo, hasta progresivamente irme acercando a la raíz, es como pueden apreciar. Entonces cada vez reduzco más y más el intervalo a la mitad para irme acercando lo que más pueda a la raíz verdadera. Y en esto consiste básicamente el método de la disección. A continuación se muestra un algoritmo el cual se divide en tres pasos que nos puedan ayudar a determinar justamente la raíz de una función aplicando el método de la disección. En el paso 1 nos dice básicamente lo que le estaba indicando. Elegimos valores iniciales, uno inferior y uno superior. O sea, uno que esté a la izquierda y uno que esté a la derecha de la raíz. De tal manera que la función cambie de signo en el intervalo. Esto matemáticamente se puede verificar multiplicando lo siguiente, la función evaluada en XL con la función evaluada en XU. Entonces, de ahí procedemos a determinar una aproximación a la raíz. La aproximación a la raíz simplemente utiliza la siguiente fórmula, ¿sí? Es la mitad del intervalo. O sea, ¿cómo calculo esto? Sumando XL y XU y dividiéndolo por la 2. Luego de esto, se procede a realizar el paso 3, donde hay que realizar las siguientes evaluaciones para determinar en qué subintervalo está la raíz, ya que se puede encontrar en el subintervalo de la izquierda, ¿sí? A la izquierda de XR o a la derecha de XR. Entonces, aquí hay que ver cuál de estos tres criterios se cumple. Si el producto de f de xl y f de xr es negativo, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo inferior o izquierdo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir para la siguiente iteración? XU se convierte en XR. En cambio, si el producto de f de xl con f de xr es positivo, la raíz se encontraría dentro del subintervalo superior o derecho. Y simplemente tenemos que hacer que XL se convierta en XR. En cada una de estas dos circunstancias, sí, en cada uno de estos dos casos, una vez que se realiza este procedimiento, se regresa al paso 2. Y esto se repite de forma sucesiva, ¿sí? Hasta reducir lo que más podamos en el intervalo y terminaremos los cálculos cuando el producto de f de xl por f de xr sea igual a 0. Ya que la única manera en que este producto sea igual a 0 es simplemente de que cuando devolvemos a la función en la raíz, ¿sí? De por sí el resultado es 0. Ese 0 por algo va a ser 0. Pero esto de aquí no se va a cumplir siempre, ya que llegar a obtener que la función es exactamente igual a 0 va a llegar a ser un poquito complicado. Pero para eso tenemos otros criterios que nos ayudan a terminar los cálculos, que veremos más adelante. Entonces, ahora, en este ejemplo, nos piden que utilicemos el método de disección para determinar el coeficiente de resistencia C necesario para que un paracaidista, bueno, es el mismo que en el caso anterior, pero ahora nos dicen que utilicemos el método de la disección con un intervalo que se encontraría entre 12 y 16. Entonces, intenten determinar la solución a este problema.
Entonces, ¿cómo desarrollamos este problema? Vamos a la función, después vamos a trabajar el intervalo, ¿no? Entonces, la función es la siguiente. Reemplazando y multiplicando me quedaría 668,06 sobre C sobre 1 menos exponencial elevado a la menos 0.146843 por X menos por N. Entonces, adicional, me da un intervalo de donde yo puedo obtener los datos que XL es igual a 12 y XU es igual a 16. Entonces, lo recomendable es desarrollar una tabla para ir colocando los respectivos valores. Esta tabla estaría conformada de la siguiente manera. Vamos a colocar el número de iteraciones. Además, los valores de XL, XU y XL, junto con el cálculo de los errores. El error aproximado y el error verdadero. Tengan en cuenta que ya conozco la respuesta verdadera. Que podemos dejar como con el valor de 14.8011. XT nos va a representar al valor verdadero. Entonces, para la primera iteración, incluso ya podemos colocar algunos valores, como los de XL y el valor de XU que tenemos actualmente, serían 12 y 16. Entonces, comenzamos con i igual a 1. Entonces, con i igual a 1 procedemos a calcular primero XL. XL se calcula como XL más XU sobre 2. Ya estamos asumiendo en- que entre XL y XU hay un cambio de signo, ¿no? O sea, se encuentra la raíz. Así que no haría falta calcular la función en XL o en XU. Entonces aquí me quedaría 12 más 16 sobre 2. Y esto va a ser igual a 15. Estaría quedando como el valor aproximado a la raíz. Entonces,
Adicional, puedo calcular algunos de estos errores. El error aproximado no lo puedo calcular todavía porque solo conozco un valor aproximado a la raíz. En cambio, el verdadero yo lo puedo calcular. El error relativo verdadero sería el valor verdadero, que es 14,8011 menos el aproximado que tengo en este momento, que es 15, el valor absoluto multiplicado por el 100%. El error verdadero sería aproximadamente el 5,4%. Entonces, puedo colocar estos datos aquí y dirigirme a realizar la iteración 2. Para proceder con la iteración 2, yo primero tengo que definir qué intervalo voy a descartar, porque tengan en cuenta que se supone que si este es el eje X, ¿sí? Aquí tenemos una representación de la curva. Digamos que la curva pasa de esta manera por el eje X. Digamos que por aquí pasa la curva, algo así. Aquí estaría 14, perdón, 12. Aquí estaría el 16. Yo lo que quiero hacer es determinar para la siguiente iteración con qué intervalo quedarme. El que habrá dividido el subintervalo a la mitad. Perdón, el intervalo a la mitad. XR, ¿cuánto me dio? XR, creo que XR, ¿cuánto da? Perdón, yo creo que es 14, ¿no? Sí, XR me da 14, no, no es 15. Aquí es 14. XR me estaría dando 14. Entonces, he dividido el intervalo a la mitad, digamos que 14 está por acá. Entonces, ahora tengo que definir con qué intervalo me quedo, con qué subintervalo, como el de la izquierda o el de la derecha para la siguiente iteración. Pues para esto seguimos los criterios que se indicaron previamente en el paso número 3. Recuerden que el paso número 3 nos indica lo siguiente. Tenemos que evaluar f de xl y f de xl y ver si es negativo o positivo. Entonces procedemos a evaluar la función en xl. Y aquí, netamente, lo que nos interesa es el signo, ¿sí? Entonces, la función evaluada en XL, o sea, en 12, es en sí positivo. Y la función evaluada en XL, ¿cuánto nos estaría quedando? ¿Sí? Tengan en cuenta que en este caso XL es 14. Tenemos que proceder a evaluar en la función, reemplazamos reemplazamos los datos y obtenemos el valor correspondiente. Si volamos en la función eh, XR, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar una cantidad positiva. Entonces, si yo hago el producto de f de xl por f de xr, esto va a ser positivo. Y en sí, bueno, este esquema debería estar de esta forma, ¿no? Porque estoy indicando que la función evaluada en 14 también es positiva. Entonces mi curva pasa por el subintervalo de la derecha, entre 14 y 16. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para la siguiente iteración,
simplemente voy a tener en cuenta lo siguiente. Eh, Vamos a elegir el subintervalo de la derecha y XL se convierte en XL, ¿sí? O sea, yo lo que voy a hacer básicamente es descartar lo que se encuentra a la izquierda de 14 y me quedo con este intervalo para la siguiente iteración, donde 16 va a seguir siendo X1 y 14 va a ser XL. Entonces, en la iteración 2 coloco esta información. XL es 14, XU sigue siendo 16 y procedo a calcular el nuevo XL. Para la iteración 2 tendría lo siguiente. Tendría que XL va a ser igual a 14 más 16 sobre 2, quedándome 15. A ver, aquí 14. Y ahora puedo proceder a calcular el error aproximado y me quedaría simplemente 15 menos 14 sobre 2 multiplicado por el 100%. Aquí el error aproximado sería aproximadamente igual a 6,7%, mientras que el error verdadero sería 14,8011 menos 15 sobre la cantidad verdadera multiplicado por el 100%. Este error ahora es de 1,3%. Yo lo puedo colocar acá. Y ahora continúo con la iteración 3. Entonces, para establecer los valores de XL y XU por la iteración 3, aplico la misma lógica. Entonces, aquí tendría a mi función. Aquí estarían mis valores de XL y XU. XL sería 14, XU sería 16, y estaría ocurriendo de que mi curva pasa dentro de este intervalo. Entonces, digamos que la curva viene de esta forma. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eh, yo procedo a evaluar a mi función en XL, o sea, en 14. La función evaluada en 14 va a ser positiva, ustedes pueden comprobarlo, y la función evaluada en XL, o sea, en 15, va a ser negativa. Entonces el producto de f de XL con f de XL va a ser negativo. Y eso que va a ocasionar de que el subintervalo de la derecha, o sea, lo que está a la derecha del 15, se elimina. De esa manera, XL pasa a ser, sigue siendo 14, mientras que XU se convierte en 15. XL se convierte en 14 y XU se convierte en 15. Entonces eso es lo que coloco acá. Aquí sería seguir siendo 14 y XU se convierte en el XL que acaba de encontrar. Y así continúo con los cálculos. Si voy a calcular los errores, me quedaría lo siguiente. El aproximado sería
15. A ver, perdón, yo calculé eso, calculé los errores. Ahora, una vez definido el intervalo, voy a la iteración 3 para encontrar el nuevo XL. Entonces tendría este 14 más 15 y medio para 2. O sea, aquí me quedaría 14 más 15 dividido para 2, que sería igual a 14,5. Esa sería mi nueva aproximación a la raíz. Y procedo a calcular los respectivos errores. El aproximado sería mi nueva aproximación menos la anterior, o sea, 14,5 menos 15 dividido para 14,5 por el 100%. Esto me va a dar un error de 3,4%. Y el error verdadero sería igual a 14,8011 menos 14,5 dividido para 14,8011 multiplicado por el 100%, y dándome 2,03%. Entonces, siguiendo el mismo análisis, es lo que va a ocurrir ahora. Hemos definido al intervalo, en este caso sería entre 14 y 15. Mi curva pasa por aquí, la mitad de este intervalo sería 14,5. Mi curva estaría pasando de esta manera. Entonces, se procede a evaluar en la función cuánto es en 14. Esto sería una cantidad positiva. Ustedes lo pueden comprobar evaluando a 14 en la función y evalúan en la función cuánto es el resultado cuando x es igual a 14,5. También va a ser positiva. Entonces, el producto de f de xl con f de xr en esta iteración es positivo. ¿Y eso qué va a ocurrir? Esto aquí ocasiona que elimino todo lo que se encuentra a la izquierda de 14,5. XL ahora se convierte en 14,5 y XU sigue siendo 15. Esto de aquí para la iteración 4. Y ahora debo encontrar un nuevo valor de XL. Y así continúo con los cálculos. Entonces, para la iteración 4, tendría que XR va a ser igual a 14,5 más 15 dividido para 2, quedándome un resultado de 14,75, donde otra vez calculo el error aproximado, que sería igual a 14,75 menos 14,5 sobre 14,75 multiplicado por el 100%. El error aproximado sería de 1,7%, mientras que el error verdadero sería igual a 14,8011 menos 14,75 dividido para 14,8011 multiplicado por el 100%. Entonces aquí el error en cambio sería del 0,0000000.
34%. Y si continuamos, otra vez se hace un análisis de la curva. Así que tendremos el intervalo que va desde 14.5 hasta 15. La mitad sería 14.75. Como se dan cuenta, cada vez hemos achicado el intervalo. La curva estaría pasando de la siguiente forma. Esto es un bosquejo nada más. Ustedes tienen que evaluar a la función en XL, o sea, tienen que evaluarla en 14.5 y determinar si el signo nada más. En este caso les va a quedar que es positivo. Del mismo modo, evalúan a la función en XR, o sea, la evalúan en 14.75 y les va a quedar también que es positivo. Entonces, f de XL por f de XR va a ser positivo. ¿Sí? Sería simplemente positivo. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Ocasiona que yo descarte el subintervalo de la izquierda. Y de esa manera, XR para la iteración número 5 se convierte en XL y XU sigue siendo 15. Entonces, en la iteración 5 tendremos lo siguiente. XL pasa a ser 14.75, XU sigue siendo 15 y debo encontrar un nuevo XR. Y así los cálculos continúan. En sí, los cálculos van a continuar usualmente hasta que nuestro error aproximado sea menor que una tolerancia prefijada de 0.05%. O sea que continuaremos los cálculos hasta que estas cantidades que vemos en esta columna, ¿sí? En una iteración sea menor a 0.05%. Usualmente eso es a lo que apuntamos. De ahí el proceso, como se dan cuenta, es sencillo, es repetitivo y sigue un criterio bastante lógico. Entonces, teniendo en cuenta este problema, podemos hablar acerca de lo que sería el criterio de paro y estimaciones de errores, ya que queremos saber cuándo detenernos. En sí, una sugerencia inicial sería finalizar el cálculo cuando el error verdadero se encuentre por debajo de algún nivel prefijado. En el ejemplo que acabamos de realizar, pudimos notar cómo el error verdadero ha ido descendiendo progresivamente, pasando de 5% hasta lo que calculamos 0.34%. Aquí se muestran unos cálculos adicionales que ustedes pueden comprobar. Entonces, podemos decidir que el método termina cuando se alcanza un error más bajo. Por ejemplo, podríamos decir 0.1% si no queremos llegar a 0.05%. Sin embargo, esta estrategia puede resultar un poco inconveniente, ya que la estimación del error en el ejemplo que acabamos de hacer se basó en el conocimiento del valor verdadero de la raíz de la de la función. Y esto no siempre vamos a conocer, ya que no habría motivo para utilizar el método si conocemos la raíz. Entonces, necesitamos estimar el error de forma tal que no se requiere el conocimiento previo de la raíz. En sí, podemos calcular el error relativo porcentual aproximado de la siguiente manera, tal como se muestra en esta ecuación. Sería el valor nuevo, el valor aproximado nuevo de la raíz, menos el valor anterior, dividido por el valor nuevo, multiplicado por el 100%.
Entonces, si este error es menor que un valor previamente fijado, estaríamos terminando los cálculos. Usualmente esta cantidad suele ser de 0,5%. Aquí pueden apreciar que para la iteración número 6, el error aproximado sería menor a 0,5% y acabaremos los cálculos indicando que la raíz aproximada sería 14,8125. Entonces, si comparamos las dos últimas columnas, podemos observar que el error aproximado siempre tiene una tendencia a la baja, o sea, siempre los números siguientes son menores al anterior. En cambio, el error verdadero tiene una naturaleza un poco distinta. Vemos que el error disminuye de 5 al 1%, luego sube el 2, luego disminuye 0,34, sube aproximadamente 0,5 y luego disminuye 0,07%. Y esto se debe a que en el método de la disección, la raíz exacta se encuentra en cualquier lugar dentro del intervalo cerrado. Y es que siempre que dividimos el intervalo a la mitad, a veces en vez de acercarnos a la raíz, nos estamos alejando dentro de ese mismo intervalo. Y por eso es que el error verdadero tiende a aumentar ligeramente. En fin, podemos decir que aunque el error aproximado no nos proporciona una estimación exacta del error verdadero, esta figura que estamos observando sugiere que el error aproximado toma la tendencia general descendente del error verdadero. En sí, el error verdadero, pese a que ligeramente aumenta, a la larga, con el número de las iteraciones, va disminuyendo. Aquí vemos cómo el error verdadero, eh, el error verdadero tiene una tendencia a disminuir y el error aproximado sigue la misma tendencia. Claro que el aproximado es más lineal comparado con, o sea, es lineal comparado con el verdadero. También podemos apreciar una característica importante del error aproximado, y es que este siempre es mayor que el error verdadero. Por lo tanto, cuando el error aproximado es menor que la tolerancia prefijada, los cálculos se pueden terminar con la confianza de saber que la raíz es al menos tan exacta como el nivel aceptable predeterminado. Entonces, de por sí, si el error aproximado ya es menor que 0,5%, el error verdadero todavía va a ser más bajo. Aquí se puede ver un esquema que nos muestra básicamente las tres maneras en que un intervalo puede encerrar la raíz. En la figura A, o sea, la figura que vemos aquí, la primera parte, se muestra el valor verdadero, o sea, que el valor verdadero está en el centro del intervalo, que sería lo ideal. Eh, estas, eh, estos esquemas, los de en medio, se muestra en cambio que el valor verdadero está cerca de los extremos, de XU y XR, ¿sí? Siendo el valor verdadero el círculo que vemos de color negro. En sí, hay que notar que la diferencia entre el valor verdadero y el punto medio del intervalo jamás va a sobrepasar la longitud del intervalo, ¿sí? O de otro modo indicado como delta X sobre 2. En sí, hay que observar que se puede desarrollar una formulación alternativa en la aproximación del error relativo porcentual aproximado, que es la siguiente, donde esta ecuación en sí es prácticamente idéntica a la anterior, ¿sí? A la que vimos en la diapositiva anterior, hasta, hasta aquí.
y además nos permite calcular el error basándonos en los valores iniciales nada más, o sea, en la primera iteración, ya que solamente requiere los extremos del intervalo. También otro beneficio del método de la disección es que el número de iteraciones requerido para obtener un error absoluto se calcula por defecto, o sea, antes de empezar las iteraciones. Entonces, antes de empezar las iteraciones, podríamos decir que el error absoluto se puede calcular de la siguiente manera, simplemente como una diferencia entre los extremos del intervalo, donde estos superíndices, donde se ve el número cero, definen la iteración correspondiente. Por lo tanto, antes de empezar el método, se tiene la iteración cero. Después de la primera iteración, el error va a ser simplemente eh, delta x sobre 2. Entonces, debido a que en cada iteración se reduce el error a la mitad, la fórmula general que relaciona el error y el número de iteraciones se puede establecer de la siguiente manera, donde el superíndice n estaría indicando el número de iteraciones deseado. Y también si definimos un error deseado, ¿sí? Un error absoluto deseado, esta ecuación se puede despejar para obtener n, donde n es el número de iteraciones para un error deseado. Entonces, si de antemano sabemos que un error absoluto menor a 0,0625 es aceptable, la fórmula nos indica que, por ejemplo, con esta cantidad de iteraciones, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que el error deseado es 0,0625, delta x0 haría referencia a la diferencia entre los valores extremos con los cuales comenzamos el proceso. O sea, sería eh, 16 menos 12, ¿no? Que sería igual a 4. Entonces aquí me quedaría 4 dividido para el error deseado. Supongamos que un error deseado es 0,0625 dividido por el logaritmo de 2 y el resultado sería 6. Entonces, ¿qué podríamos indicar? Que si sabemos que un error menor a 0,0625 es aceptable, en sí esta fórmula nos indica que con 6 iteraciones pues vamos a conseguir el resultado deseado.